El día de hoy revisaremos estabilidad y respuesta a la frecuencia. Vamos a condensar los temas para ir algo más rápido. Ya hemos visto funciones de transferencia. Y habíamos señalado que las funciones de transferencia a nosotros nos dicen cómo se comporta el sistema. Dichas funciones de transferencia las hemos estado manejando con Laplace. Es más sencillo hacerlo con Laplace. Y ahora lo que nos interesa saber de estas funciones de transferencia es qué tan estables son. ¿Qué tanto le podemos pedir al sistema para que nos entregue una respuesta favorable? Y de nuevo, al decir respuesta favorable significa que cumpla con los requerimientos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, y creo que habíamos visto algo similar aquí con esta expresión, con esta, donde teníamos una relación y si esta relación se mantenía no había problema con la entrada, siempre se iba a comportar de esa forma. La cuestión aquí es que hay que recordar que dichas funciones de transferencia las tenemos de esta manera, de este tipo. Entonces la función de transferencia corresponde a esta expresión, donde esta expresión, esta S, es un valor en frecuencia a partir del tiempo cero o delante del tiempo cero. En realidad es una expresión para una determinada frecuencia. Y nosotros sabemos que esto corresponde a esta expresión. Entonces, en realidad, nosotros tendremos sistemas como funciones de transferencia de esta manera. Quiere decir que va a existir un valor, si continuamos sustituyendo, va a existir un valor de J omega donde tengamos un problema. ¿Qué sucede cuando este valor es igual a este otro valor? Es decir, cuando tenemos S más 2, si tenemos S donde esto es 2 y esto es 2, pues vamos a tener la mitad del valor original que teníamos. El problema se presenta aquí. El problema se presenta cuando S es el valor contrario. Es decir, tenemos este valor. Ahora lo que vamos a tener será esto. Y aquí tendremos un problema. Esto pues es una indeterminación. Y esa indeterminación va a provocar que no importa el valor que ustedes tengan en la entrada, no importa lo que sea esta X, este valor se va a ir al infinito. Entonces, el sistema que nosotros queremos utilizar para realizarle algo con la entrada no nos va a servir siempre que este valor de S tenga esta representación, es decir, el valor contrario. Si son iguales, no hay mucho problema, van a tener la mitad, pero si son contrarios en valor, van a tener esta expresión. Y observen que no importa lo que ustedes tengan en el numerador, el denominador es el que va a regir ese comportamiento. Y a eso nosotros en control lo conocemos como estabilidad. Estamos buscando que esa región esos valores, no se presenten. En control nosotros lo vemos así. Lo que se encuentra aquí arriba son ceros y lo que se encuentra aquí abajo son polos. Para la estabilidad nos interesan los polos o raíces. Por eso tanto énfasis en las
en los videos anteriores, donde nos enfocábamos a esta expresión. Que los polos o las raíces son los que van a determinar si nuestro sistema es estable o no. Es decir, que no se cumpla esa condición que nosotros vimos ahí arriba. Por esa razón nos enfocamos más en los polos. Y dichos polos y ceros se colocan en algo que se le conoce como lugar geométrico de las raíces. Y esto no es más que una representación de las raíces de los ceros, o en este caso del denominador y el numerador, con estas expresiones. Entonces, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Los polos nosotros los vamos a ver con unas X. Estos son los polos. Y los ceros los vamos a ver con unas O's. Estos son los ceros. Y por el momento nos interesa los polos. De este lado del cuadrante, del lado izquierdo, vamos a tener la parte que corresponde a la estabilidad. Cuando un sistema es estable, se conoce como polos del lado izquierdo, y cuando un sistema es inestable, se encuentran del lado derecho. Es decir, podemos tener polos aquí, polos completamente reales, polos reales repetidos, o polos que se encuentren reales e imaginarios. En alguna parte de estos se encuentran con reales e imaginarios. Pues todo va a depender del tipo de raíces que ustedes tengan, pero lo que nos interesa a nosotros es que se encuentren en este lado. Si se encuentran de este lado, del lado derecho, entonces su sistema va a ser inestable. No significa que siempre va a ser inestable, significa que si por alguna razón a la hora de que se empieza a mover el sistema o la señal se empieza a mover y llega a tocar este valor, es decir, esta frecuencia, va a llegar un momento donde se cumple esta condición y en ese momento su sistema pues va a ser inestable. Mientras no toquen ese valor, no va a haber problema. O mientras sus valores se encuentren menores a esa expresión, quizá también sea una situación donde no se encuentre problema. Pero siempre vamos a tener esas condiciones. Si sus expresiones siempre se encuentran aquí, entonces no van a tener mayor complicación. Esa es la situación con el lugar geométrico de las raíces. Y lo podemos ver en MATLAB, creo que también se puede ver en Octave, pero en MATLAB lo podemos revisar con estas expresiones. Se llama RLocus. Y esta RLocus lo que va a hacer es graficar en el lugar geométrico de las raíces dónde se encuentran los polos y dónde se encuentran los ceros. Entonces les va a decir que se encuentran por aquí, les van a señalar que por aquí tocan los ejes. Ahorita vamos a revisar un ejemplo. Pero lo que nos interesa aquí más que nada es que se identifiquen estas situaciones. Ocupamos que los polos no vayan a indeterminar nuestra expresión. Y eso lo tenemos para una función de transferencia, pero lo podemos tener para múltiples funciones de transferencia. Entonces, en la medida que el sistema se va haciendo más y más y más complejo, le vamos agregando, observen, más y más elementos en el denominador. Entonces hay que cubrir más de estas expresiones. ¿A qué frecuencia se va a indeterminar el sistema o se va a hacer inestable? O quizá no se vaya a hacer inestable, pero ocupamos saber esa representación. Entonces, si nos vamos a MATLAB, vamos ahora sí a utilizar esas expresiones que se les pidió revisar, las de TF. Lo que va a hacer TF es convertir esa expresión en una función de transferencia. En esa función de transferencia nosotros la vamos a colocar de esta manera. Lo pueden hacer directo, lo pueden hacer así. Función de transferencia es igual a colocar aquí
el orden mayor y se van hasta el orden menor para el numerador, y lo mismo aquí, el orden mayor y se van al menor para el denominador. Esto lo vamos a hacer por partes. Entonces vamos a hacer esto, decirle que el numerador de S va a ser igual a, el que teníamos era S más 13. No le vamos a colocar la S, lo vamos a hacer de esta manera. Va a ser igual a 1 espacio 13. Y con esto MATLAB va a crear un vector de 1, 13, donde 1 corresponde a el orden mayor y 13 corresponde al orden menor. Entonces, si recuerdan, teníamos nosotros una función de transferencia, era S más 13, S cuadrada más 10S más 5. Entonces, el numerador es eso, el denominador de S va a ser igual a 1, que este es para S cuadrada, 10 para 10S y 5 para 5. Entonces aquí es S cuadrada más 10S más 5. Después vamos a escribir que nos genere todo esto como una función de transferencia, donde el numerador de S y el denominador de S serán los elementos. Entonces vamos a pasar a esa expresión dentro de MATLAB. Entonces vamos a abrir MATLAB. Dijimos, esto es 1, 3, 1, 10, 5. Entonces vamos a crear la función de transferencia. Es el numerador de S. Va a ser igual a 1 porque es S, 13 porque es S más 13. Y tendremos el denominador de S. Es igual a 1 porque es S cuadrada, 10 porque es 10S y 5. Y ahora tendremos que G de S va a ser igual a la función de transferencia de el numerador de S con el denominador de S. Entonces, MATLAB nos va a dar esta expresión como función de transferencia, que es la que nosotros teníamos originalmente. Esta función de transferencia sabemos que tiene dos polos, dos ceros. Dos polos, perdón. Los dos polos son reales. Uno está muy cercano a 0, al eje imaginario, y el otro está algo alejado del eje imaginario. Entonces vamos a pedirle al sistema que nos entregue el lugar geométrico de las raíces. Y aquí vemos la respuesta. Tenemos un 0, que es el 0 que originalmente teníamos en esta expresión. Si lo recuerdan, era un 0 de 0.53 y el otro es 9.46. 0, perdón, polo. Es un polo. Este es el cercano al punto 53 y este es el cercano a 9.46. Entonces aquí nosotros tenemos los dos polos y tenemos el 0. El 0 está en S igual a menos 13. Por eso lo tenemos aquí. Ahorita el 0 no nos interesa, lo que nos interesa más son los polos. Quiere decir que si estamos en esta región, tenemos estabilidad, la parte izquierda del lugar geométrico de las raíces.
Eso es para revisar la cuestión de la estabilidad. Creo que teníamos algunos ejemplos cuando vimos ecuaciones diferenciales de segundo orden e hicimos algunos que tenían diferentes tipos de respuestas. Y ahorita lo vamos a revisar, donde vamos a tener una forma más general para los sistemas de segundo orden. Por ejemplo, esta respuesta nos entregaba dos raíces reales diferentes. Eso es lo que acabamos de ver. Estas son con dos raíces reales y son con imaginarias. Entonces vamos a hacer 1, 2, 2. 1, 2, 2. Vamos a hacer ese 1, 2, 2. Ya sabemos cuáles son las raíces. Entonces haremos ese ejemplo. Ahora la función de transferencia lo vamos a dejar de esta manera. Va a ser 1 entre 1, 2, 2. Quiere decir que tendremos el numerador de S va a ser igual a 1. El denominador de S va a ser igual a 1, 2, 2. Y pues vamos a aplicar la misma expresión. Les vamos a decir que ahora g de S va a ser igual a la función de transferencia de numerador de S. Esto es con de S, denominador de S. Vamos a colocar esto numerador de S, pero esto le vamos a poner 1 y este le vamos a poner 1. Ahí sí, una disculpa, lo hacemos con 1 y 1 para tener aquella como referencia, porque lo vamos a ocupar en respuesta a la frecuencia. Numerador 1 de S es igual a 1. Denominador 1 de S es igual a 1, 2, 2. Y vamos a crear una G de S. En este caso es G1 de S. Y sería la función de transferencia del numerador 1 de S con el denominador 1 de S. Entonces tenemos esa expresión. Y le vamos a pedir al programa, que nos entregue la respuesta al lugar geométrico de las raíces de esa expresión. Entonces, si observan, tenemos la respuesta para esa expresión en estos lugares. En la parte real con menos 1, aquí tenemos esa parte real con menos 1, y además tendremos las expresiones imaginarias, y expresión imaginaria es 1 positivo para el imaginario, 1 negativo para el imaginario, pero las raíces son menos 1, y aquí lo observamos. Las raíces son menos 1, es más i menos i. Eso es lo que tenemos nosotros como lugar geométrico de las raíces. No hay problema, todavía nos encontramos aquí en la parte izquierda. Sin embargo, esta expresión a nosotros nos va a decir que vamos a tener una oscilación. Esa oscilación va a venir desde este punto hasta este punto. Y pues de manera gradual va a empezar a converger en cero. Es decir, aquí vamos a tener una señal senoidal. Vamos a ver si podemos colocar esto aquí. Vamos a tener ese tipo de respuesta. Lo pego para acá, vamos a dejarlo así. Esto nos está diciendo que, si bien es cierto, es estable el sistema, vamos a tener una respuesta de este tipo. Va a existir una exponencial que va a hacer que este sistema converja a cero. Es algo así. Vamos a tener esto así. Y vamos a tener esto así. Entonces vamos a tener una
una relación de oscilación. Esa relación de oscilación va a hacer que nuestro sistema va a llegar a un momento donde va a ser cero. Y eso es lo deseable. Recuerden que este tipo de respuestas es una exponencial a la raíz que está multiplicado por un coseno con una respuesta con un ángulo. Y normalmente ese ángulo quizá tenga un desfasamiento. Esto lo vimos en los otros videos. De tipo de respuesta. Pero mientras se encuentre en este lugar no hay problema. Eso lo van a ver en sus prácticas. Entonces, esa función de encontrar el lugar geométrico de las raíces nos dice a nosotros si es estable el sistema o no. A decir verdad, ustedes se percatan de esa situación en cuanto ven la función de transferencia. Si por alguna razón estos que se encuentran aquí son negativos, quiere decir que las raíces a la hora de que ustedes resuelvan para ellas van a ser positivas. Y de nuevo, si son positivas, quiere decir que van a estar en este lugar. En el lugar geométrico de las raíces, pero del lado derecho. Y ahí sí, el sistema es inestable. Es muy probable que a la hora de que ustedes lleguen a esa frecuencia en particular, van a tener una inestabilidad. Y hablando de estas situaciones de frecuencias, pues ahora lo que vamos a revisar es dicha respuesta a la frecuencia. Y no nos vamos a meter mucho detalle en esto. Desafortunadamente no tengo mucho tiempo para hacerlo en el curso. Esto ustedes lo empezaron a hacer en la práctica número 3. Existieron algunas personas que pudieron hacerlo para la práctica número 3. La respuesta a la frecuencia con la resistencia y el capacitor. Y a esto se le conoce como, es una de las formas, es Bode. Bode les va a dar la respuesta en frecuencia, es decir, de una señal que van a meter a su sistema. Esto es X de S. Van a sacar una Y de S y aquí van a tener su planta G de S. En la medida que S empieza desde 0 hasta infinito, ¿cómo es que se va comportando el sistema? ¿Cómo es que se comporta la señal? Entonces aquí ustedes van a tener una respuesta con respecto a la frecuencia y la amplitud. Esa es una de las gráficas. Y les va a decir el sistema qué es lo que sucede a diferentes frecuencias. Puede ser que su sistema sea una respuesta para un sistema con frecuencias pasabajas, o pueden ser pasaaltas, o pueden ser pasabandas, o pueden tener respuestas a diferentes frecuencias. A lo mejor ustedes van a tener una respuesta aquí y van a tener una respuesta así. Esto nos indica que existe una situación donde a esta frecuencia en particular ustedes van a tener una amplitud mayor de la que están metiendo. A esta frecuencia ustedes van a tener una amplitud menor de la que están metiendo. Y además de la amplitud vamos a tener una respuesta en fase, donde van a ver qué es lo que sucede cuando cambian, por ejemplo, de fase. Aquí ustedes tienen una fase y llegan a este punto y van a cambiar de fase. Todo va a depender de su sistema. De nuevo, eso se los va a dar la respuesta en frecuencia. Desafortunadamente dijimos no tendremos mucho tiempo. Pero como ya tenemos ciertas funciones de transferencia, le vamos a decir es así, con minúsculas, le vamos a decir a MATLAB que nos dé la respuesta de cada uno de estos sistemas. Y observen ahora qué tipo de respuesta tenemos o cómo es que podemos interpretar ese tipo de respuestas. Todo esto, recuerden, está en función de la función de transferencia. Si ustedes tienen mal la función de transferencia o la tienen mal planteada, entonces el resultado que vayan a obtener es un valor, pero quién sabe si sea el comportamiento adecuado. Entonces regresamos a esta expresión, ya tenemos esta respuesta y le vamos a pedir al sistema que nos dé la respuesta en Bode de G1 de S.
G1DS. Y revisaremos el tipo de respuesta que vamos a tener. Aquí Bode nos va a decir cómo es que se va a comportar dicho sistema. Y si observan, nos lo da en amplitud. En este caso, esa amplitud corresponde a la magnitud del sistema y normalmente ustedes lo tienen en decibeles. Aquí lo vemos en decibeles. 0 decibeles significa que lo que están metiendo es lo mismo que están sacando. Quiere decir que aquí la señal siempre va a estar por debajo de lo que ustedes están metiendo. Es un atenuador. Y dicho atenuador, a frecuencias bajas, frecuencias por debajo, observen, de 1, 10 a la 0 es 1, por debajo de 1 van a tener algo menos de lo que ustedes van a meter. Aquí hay una pérdida, es un atenuador. Pero en la medida que ustedes pasan esa frecuencia de 1, que en este caso es lo donde ustedes tienen sus raíces, va a empezar a disminuir. A esta expresión ustedes van a tener un cambio de 90 grados. Aquí lo vemos. Ese es para este sistema. Vamos a regresar a el otro sistema, al que teníamos originalmente. Este era n de s igual a 1,13 y d de s era igual a 1,10,5. Creamos la función de transferencia para g de s, transferencia de n de s y denominador de s. Ya sabemos dónde se encuentran las raíces, ahora le vamos a aplicar Bode a esto. Y veremos cuál es la respuesta. Sabemos que tendremos aquí todas raíces reales, a diferencia del anterior donde teníamos raíces reales e imaginarias. Observen ahora la diferencia. Ahora el sistema tiene una amplificación. Eso dijimos es ganancia 0. Vamos a tener aquí una ganancia mayor a 1. Recuerden que 0 decibeles significa que lo que ustedes están metiendo es lo mismo que están sacando. Aquí, si ustedes meten algo, lo que sea, va a tener una ganancia. Y esa ganancia, pues va a ser mayor a lo que ustedes están metiendo. Y van a tener una respuesta en frecuencia. Si lo observan, empezamos a tener una representación de atenuación aquí. Aquí empezamos a atenuar, donde se encuentran estos menos 45 grados. Con estos menos 45 grados nosotros tenemos aquí el punto 70-71, que son esos menos 3 decibeles que ustedes siempre observan en sus otras clases, y empieza a disminuir la señal. Quiere decir que en frecuencias que se encuentren muy bajas van a tener una amplificación, pero en la medida que la frecuencia vaya aumentando, entonces van a empezar a tener atenuaciones. Quiere decir que este sistema va a tener una ganancia alta cuando la señal se está moviendo muy lento, cuando la frecuencia es muy baja. Pero si la señal empieza a moverse más rápido, el sistema lo que va a hacer es comportarse como un filtro pasabajas, hasta que básicamente atenúa toda la señal. Y aquí lo observamos. Entonces, eso nos da a nosotros un panorama de cómo es que se va a comportar su sistema en la medida que la frecuencia vaya cambiando. Y eso lo van a ver en su práctica. De hecho, en la práctica número 3, ustedes lo observaron así. Tienen un capacitor y una resistencia y diseñaron para una frecuencia de corte.
esa frecuencia de corte lo tenían de esta forma. Donde aquí ustedes tenían su frecuencia de corte. Recordarán lo que hicieron en esa práctica número 3. Aquí son hertz y aquí es amplitud. Algunos lo hicieron de esta manera. Tenían su frecuencia de corte y lo hicieron para un pasaltas. Cuando invertían el capacitor, invertían la resistencia. Pero tenía esa frecuencia de corte. Entonces a frecuencias bajas el sistema básicamente atenúa. Llega un momento donde toda la señal que ustedes colocaron la deja pasar. O toda la señal la deja pasar y llega un momento donde una vez que lleguen a esa frecuencia de corte empieza a atenuar. Esos son los polos, son los ceros de su sistema. Y Bode nos da una representación gráfica de ese comportamiento. Ahora lo que vamos a ver rápidamente es la representación estándar. Estándar de sistemas de segundo orden. Y sabemos que tenemos nosotros y' más y' más y esto es igual a 0, es la que siempre hemos hecho. Pero en realidad una forma algo más genérica es una constante que va a estar multiplicando a la expresión de segundo orden más una constante que va a estar multiplicando a la expresión de primer orden, más una constante que va a estar multiplicando a la expresión 0 y esto va a ser igual a algún valor. Ese valor puede ser cualquier valor. Puede ser cualquier valor, puede ser también otra función, puede ser alguna señal, pero lo tendremos de esta manera. Lo que a nosotros nos interesa es esta parte de aquí. Y todas estas expresiones de segundo orden obedecen a este comportamiento. Y esto es igual a y' más 2 veces este valor que nunca me ha salido cómo dibujarlo. Entonces lo ponemos aquí. 2z omega n y' más omega n al cuadrado y esto es igual a alguna función o algún valor. Entonces si recuerdan, todo esto nosotros lo utilizamos para resolverlo con una ecuación de segundo orden y utilizamos la fórmula general. Esa fórmula general nos señala que aquí tendremos las raíces y esto es b o menos b entre 2 más menos la raíz de 4 veces la raíz, de b al cuadrado menos 4 veces ac, todo eso entre 2. Entonces buscamos esa expresión, eso ya lo hemos revisado antes. Esta expresión z para nosotros nos dice la relación de amortiguamiento. Y no se confundan, una cosa es la constante de amortiguamiento y la otra es la relación. Y la constante de amortiguamiento pues es un valor. La relación de amortiguamiento es cómo es que estas expresiones van a converger a 0 o van a converger a un valor no necesariamente 0. Entonces tendríamos una solución de esta forma. Esto entonces nos señala que es una frecuencia natural. Entonces vamos a tener expresiones que nos van a decir esas relaciones de amortiguamiento, esas frecuencias naturales. Si nosotros colocamos estas expresiones en la función cuadrática para resolver para las raíces, entonces este 2z omega n la tendríamos aquí. 2 entre 2 pues les va a dar 1 y solamente nos va a quedar
menos esta expresión menos z omega n más menos la raíz de ahora esa expresión z omega n al cuadrado menos 1, y ya sabemos qué es lo que va a ocurrir aquí en estas expresiones. Si z al cuadrado es mayor a 1, pues vamos a tener raíces reales diferentes. Si es igual a 1, vamos a tener raíces reales iguales. Y si es menor a 1, vamos a tener raíces con una componente real, una componente imaginaria. Entonces estas expresiones van a depender mucho de esa relación de amortiguamiento. Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo podemos convertir las expresiones que tenemos a esta representación general, que es lo que vamos a ocupar en la práctica, es lo que se está preparando. Por ejemplo, teníamos nosotros esta expresión y' más 10y' más 5y, esto es igual a esto. Entonces ahora vamos a tratar de colocar esta expresión en forma general. Si es 10y' más 10y más 5y, sabemos que esto es para y', y sabemos que tendremos 2z omega n y' más omega n al cuadrado y esto es igual a 0. Entonces vamos a tratar de igualar estas expresiones. Pues para y' para y', esto es lo mismo. Nos interesa ahora esta expresión, esta parte de aquí, y nos interesa esta parte de aquí. Entonces las vamos a igualar. Primero, omega n al cuadrado. Omega n al cuadrado debe ser igual a 5. Quiere decir que omega debe ser igual a la raíz de 5. Entonces aquí ya tenemos nosotros nuestra frecuencia natural. Y sabemos que 2 veces z va a ser igual, 2 veces z omega n va a ser igual a 10. Ya sabemos cuánto vale omega n, entonces es cuestión nada más de despejar. 2z omega n es igual a 10. Quiere decir que z va a ser igual a, y despejamos, 10, esto es 2 veces omega n, quiere decir que esto es 10 entre 2 por la raíz de 5, esto es igual a 5 entre la raíz de 5. Y esto para nosotros es nuestra relación de amortiguamiento o razón de amortiguamiento. Entonces con eso nosotros podemos definir esos parámetros a partir de una función de una ecuación diferencial. Y eso nos va a ayudar para poder representar mejor lo que va a suceder con cada una de estas respuestas. Recuerden que la respuesta a la frecuencia nos las va a dar Bode, que es lo que sucede con las señales mientras el sistema las acepta y dichas señales se empiezan a mover más rápido. Y donde se encuentra es el lugar geométrico de las raíces, qué tan estable es o no nuestro sistema. Son muchos temas, se condensó la información de varios videos en uno solo, por eso es muy extenso, pero esto es para alcanzar a hacer la evaluación que tienen pendiente. Esa la van a hacer la siguiente semana, es la última semana del semestre, para tratar de terminar con esto.